Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nuevo en esta serie de exgobernadores del estado de Quintana Roo. Bueno, pues ya ha sido usted testigo de muchas de sus anécdotas de manera personal, familiar, de su paso por la gobernatura, de los retos que enfrentaron. Y vamos a seguir en ella. Yo le pido por favor que nos acompañe con esto que le tenemos preparado. Félix González Canto. El transcurrir de los 6 años de gobierno de Félix González Canto constituyen en su voz un recuento de un tiempo y de un espacio en la memoria. Los datos no se pierden, las intenciones no se diluyen, porque los políticos tienen en el tiempo a su mejor aliado, pero también a su más feroz adversario. En el tiempo se decantan las acciones, en el tiempo se miden los objetivos, perduran los de largo plazo y los de corto alcance se desvanecen. Félix navegó en aguas turbulentas. Durante su sexenio golpearon a Quintana Roo 3 poderosos huracanes: Emily en julio del 2005, Vilma en octubre del mismo año y Dean en agosto del 2007. En 2008, la crisis financiera que tuvo su epicentro en Estados Unidos, principal proveedor de turistas al estado, y que luego se expandió a Europa, fue un golpe duro e inesperado. Y luego la crisis sanitaria provocado por el virus de la influenza humana fueron golpes duros para el turismo y en consecuencia para la economía de la entidad. Volver a la normalidad no fue fácil. Vilma estuvo casi inmóvil durante 3 días con sus noches, castigando al norte del estado, desahogando su fuerza sobre miles de hogares, sobre cientos de instalaciones hoteleras, sobre embarcaciones pesqueras y recreativas y sobre la infraestructura urbana y carretera de la entidad. Los estragos del huracán no podían ser más devastadores, pero todo se volvió a levantar, no como antes, sino mejor que antes del golpe de la naturaleza. El huracán Dean dejó una estela de destrucción en el sur de la entidad y a Mahahual, destino de cruceros de la costa maya, lo destruyó casi por completo. Cancún, la Riviera Maya, Mahahual y las colonias populares de Chetumal y muchas poblaciones del municipio de Otón Blanco se levantaron de nuevo en tiempo récord. Los golpes de la naturaleza, la crisis financiera global y la contingencia sanitaria fueron adversidades que se remontaron con la participación de una sociedad dispuesta a no dejarse vencer. Fue un tiempo difícil que reclamó firmes decisiones. Actual senador de la República, Félix González Canto, hilvana recuerdos y conceptos en este Fuego Cruzado. Pero usted, como siempre, tiene la última palabra. Licenciado Félix González Canto. Félix Arturo. Gracias, Como mi yerno es Arturo, bueno, pues me gusta darte el nombre completo. El más joven de todos, sigue siendo el más joven, no los alcanzas. ¿Cómo haces? De los ex. Sí, de los ex, claro. ¿Piensas alcanzarlos algún día? No, me llevan algunos años. Bueno, llegar a la edad que tienen ellos, ¿no? Así es. Eso sí espero. Eso sí. ¿Cuál sería la fórmula para que llegaras a esa edad? Pues yo creo que tener una vida sana. No ¿Tu vida es sana? Exceso. Sí, trato que sea sana, hago ejercicio todos los días. ¿Qué haces? ¿Corres? Corro. ¿Cardio? ¿Nadas? Principalmente correr y de repente alguna otra cosa, pero lo básico de todas las semanas es correr. Me permite no solo mantenerme bien físicamente, sino que mentalmente vas acomodando las cosas conforme vas avanzando. Oyes música, bien sabroso. Entonces, ¿Qué música? De todo. Tengo una mezclita de las cosas que me han gustado toda la vida. Me gusta Emanuel, me gusta Juan Gabriel, me gusta el Buki. Todo eso me relaja mucho cuando voy corriendo. ¿O le haces también como el que canta, me gusta el vino tanto como las flores? ¿Y en bicicleta perseguir a Dolores o te quedas con el vino y las flores? Me quedo con la música. ¿Nada más? Nada más. ¿Tu familia cómo está? Muy bien. Polly en la casa, con algunas actividades más relajadas que antes, las que tenía cuando su agenda era de presidenta del DIF. Mi hija Victoria estudia Derecho
en Monterrey. Y mi hijo Félix está en segundo de prepa, dedicado al fútbol, que es su pasión. Recientemente su equipo de la escuela ganó un campeonato nacional. Entonces, imagínate cómo nos sentimos todos, ¿no? Claro. De este orgullo de... Bueno, ahora sientes parte del orgullo que sintió tu padre en varias ocasiones por ti, ¿o no? Sin duda, sin duda. En un tema deportivo creo que es muy bonito. A todos los papás nos gusta que a nuestros hijos les vaya bien en el deporte. Y ese abuelo, tu padre, que ve cómo su familia va desarrollándose de una manera sana, abierta, estudiosa, correcta, ¿qué les dice? ¿Qué les dice a ti, a tu hermano? Mi papá es un hombre muy sereno, muy tranquilo. Yo creo que parte de las cosas que puedo agradecerle que me enseñó solo con verlo y me sirvió cuando fui gobernador o cuando tuve cargos de mucho estrés, de mucha tensión, pues es su serenidad. Dice ahí aquel poema muy famoso de Rudyard Kipling, al final, pues fue muy largo, dice: hijo mío, si tú logras conservar la calma en medio del caos, pues el mundo será tuyo. Yo creo que tiene un mensaje muy bueno, muy real, de que en cualquier disciplina que tú participes, deportiva, académica, de gobierno, empresarial, pues va a haber momentos difíciles, momentos de estrés, y los que conservan la calma pueden ver con más claridad y tomar mejores decisiones. ¿Y eso no te pasa por haber crecido, haberte formado en un lugar en donde pues el paso de los huracanes, de los vientos fuertes, te hacen tener esa calma, guardarte, esperar que pase el temporal, salir a ver qué quedó, qué pasó y qué hay que hacer? Porque los que vivimos en el centro y nos agarran los temblores, pues normalmente lo que andas buscando es a dónde corres, ¿no? Le tuve la fortuna de nacer en Cozumel. Es una isla, seguramente muchos de los televidentes la conocen, han ido, han estado, turística, hermosa, pero como bien dices, ser isleño te da un carácter diferente. Los isleños, los islamujeres, los de Holbox, los de Cozumel, nos cerramos, se cierra la isla en alguna hora del día, donde ya no puedes salir. En el caso de Cozumel, por ejemplo, cuando el último barco hace el cruce de salida a las 9 de la noche, hasta el otro día ya no puedes moverte, ya no puedes irte a algún otro punto del lugar. Y una de las cosas que yo recuerdo de niño, y luego lo vi más adelante cuando pude ir a Holbox, cuando iba muchas veces las mujeres, es que el isleño tiene una soledad, que cuando llega alguien de fuera de la isla, aprecia mucho esa presencia. Somos muy buenos anfitriones, nos gusta recibir a la gente desde que llegan, mostrarles la belleza de nuestro lugar, hablarles del tiempo, del clima. Nos gusta presumir nuestra belleza natural de nuestra isla, y eso obviamente pues te da un sentimiento, diría yo, distinto de que si vivieras en tierra firme. Y la gente de las islas es tranquila. La plática típica de un isleño, principalmente de los antiguos, de cuando era más chiquita la población, pues era del tiempo, de qué bello está el día hoy. Yo recuerdo en las noches, por ejemplo, cuando era más niño, pasear con mi papá el malecón de Cozumel, y todas las noches me repetía lo mismo. ¿Ya viste el mar? Parece un plato, me dice. Mira la luna cómo se refleja. Pero no te cansas, porque es verdad. Volteabas a ver. Amas la naturaleza. Es parte de esa idiosincrasia o naturaleza del isleño. Y a mí me da mucho gusto que la vida y Dios me hayan dado la oportunidad de haber nacido en una isla. Hace un momento mencionabas esta parte de la soledad del isleño. Y no sé por qué pensé en que en el momento en el que vienen las circunstancias difíciles, climatológicas, en fin, pues se quedan solos. Son solos ustedes, su entorno, su circunstancia y su destino. Así es. No tienes nada más. Así es. Y lo más difícil cuando hay estas emergencias es evacuar a la gente. No sé si recuerdas que cuando el huracán Vilma, Isla Mujeres no se evacuó.
la gente se quedó ahí. Algunos sí, por precaución se fueron a otro lugar, pero la mayor parte de la población ahí se quedó a vivir el huracán. Lo ven como parte de su cotidianidad. Porque yo relacionaba muchas de tus actitudes dentro de la política a ese dejar pasar el temporal. Yo aquí estoy, quietecito, veo, ¿no? Y ese temporal pasará y luego yo ya salgo a parchar lo que se tenga que parchar. Pero yo decía, es la formación del isleño. En muchas ocasiones no concebía tu calma para poder enfrentar determinados retos que se van presentando en una población que sigue creciendo. Pues para muchos esta plática tiene obviamente signos nuevos, pero para otros es completamente una novedad, porque llegaron hace 3 años, hace 4, ya no tuvieron oportunidad de tratarte, de saber más de ti. Así es. Pues como bien dices, Lilia, los huracanes en el momento que están impactando, pues son peligrosos, son obviamente, dan miedo a los que los han vivido y a los que no los han vivido. No hay una diferencia ahí, pero lo que sí sabemos los quintanarroenses y bueno, los que hemos vivido muchos huracanes, es que el huracán también es una renovación, porque limpia las cuestiones de la naturaleza, genera cambios en los arenales, abre nuevos cauces en las lagunas. En cuestión de lo material, lo viejo se va, se cae. La gente que vuela de noche, cuando llega a Cancún, mire bien, o cuando llega a Cozumel o a Chetumal, mire bien cómo las luces de todo Quintana Roo son blancas. Y cuando uno va a otro lugar, cualquiera que tú quieras del país o de otra parte del mundo, las luces son amarillas. ¿Por qué? Bueno, porque las amarillas son las antiguas, que ahí siguen y que es muy difícil ir sustituyéndolas porque las ciudades porque además sirven, ¿no? Así es. Nosotros en los huracanes cambiamos esas luces, se cayeron las viejas y renovamos las nuevas. Bueno, algunos señores dirán, ¿y cómo mi vieja no se fue, no? Y podrían haber hecho alguna renovación de esa naturaleza. Y te vas, por ejemplo, a la hotelería. Sí hubo daños terribles, las imágenes de esa época, del Vilma principalmente, pues se ven los hoteles destruidos, pero obligó al empresario a que cuando reparara, renovara. Muchos hoteles de Cancún, por ejemplo, traían los teléfonos de disco antes del Vilma. Pues al renovar ya tienen la última tecnología, internet, el elevador viejitos que suben despacito. Los hoteles antiguos de Cancún así estaban y así iban a estar muchos años más. Bueno, el huracán nos obligó a renovarse, a cambiar, a dar un salto hacia adelante. Y bueno, y cada emergencia va fortaleciendo el lugar. Hoy, por ejemplo, la hotelería de Cancún o muchos negocios que se destruyeron, que se les cayeron las ventanas, pues ya compraron en su renovación ventanas antihuracanes. Los ayuntamientos, los gobiernos municipales, ahora tienen una visión muy clara de qué debe de hacerse cada vez que se construye un nuevo edificio. Entonces son cosas que bueno, hay que verle el lado positivo. Sí, visto cosa. Así, tiene cantidad de lados positivos. Así es. Pero, y para ti también trajo algunos muy importantes, porque al hablar con los otros gobernadores, cada uno de ellos ha enfrentado, por las épocas, por el desarrollo del Estado, momentos críticos, momentos amables. El tuyo ha sido muy especial, porque te tocó reconstruir un lugar recién nacido, con tan pocos años, y tener la oportunidad de reconstruirlo. Después del Vilma, ese azote, esos derrumbes, y poder volver a planear qué es lo que iba a suceder, por volver a meterte con la sociedad y decirle cómo protegerse, cómo tendrían que ser sus nuevas edificaciones, en fin, fue un nuevo principio. ¿Esto tú sientes que ayudó para que posteriormente fuese para ti tan sencillo llegar al Senado? Ese respaldo se fue prolongando, hubo un reconocimiento de la gente, el internacional lo tenías, pero el de la gente para la que habías trabajado, ¿lo sentiste también fuerte? Como cualquier emergencia, al político, al gobernador, al presidente municipal, te puede hundir si no haces lo que debes de hacer, o te puede fortalecer con tu gente. Te doy un dato,
pues por mi circunstancia de ser del norte, del norte de Quintana Roo, de haber nacido en Cozumel, de haber hecho mi carrera inicial en la zona norte del estado. Fui diputado federal por Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, hoy Solidaridad, Isla Mujeres. Esta era mi zona, mi ámbito de movimiento. Cuando yo empiezo mis primeros meses de gobernador, el municipio donde estaba yo menos reconocido, con la menor calificación, por desconocimiento principalmente de quién era el nuevo gobernador, pues era Otompe Blanco, la ciudad capital, Chetumal. Traía un 47-50% de aceptación, cuando en Cozumel traía 90%, cuando en Playa del Carmen 87%, Benito Juárez, Cancún 70-65%, márgenes muy buenos para un inicio de un gobierno, y Chetumal yo estaba abajo. Y cuando viene el huracán Vilma, aunque no impacta a Chetumal, ese primer huracán que nos toca, pues toda la estrategia y movilización y difusión de las medidas que se tomaron antes, durante y después, pues las vio también la gente de la capital. Y después de, ya que pasó la emergencia, semanas, meses después, se niveló. ¿Qué sucedió? Pues la gente que no tomó me conocía, confianza. Ya vio al gobernador que no estaba perdido, ¿no? Que sí sabía, cuando menos, lo más serio, lo más difícil que puede ocurrirle a su lugar, a su estado. Lo pudo enfrentar con la entrega y la capacidad que puede dar una trayectoria, una carrera vinculada a Quintana Roo, a las emergencias que vive Quintana Roo constantemente. O sea, nuestro estado no es novato en temas de emergencia. Nos han tocado tiempos difíciles desde hace décadas. Y tocó frente a esta circunstancia también otra que tiene que ver con la política del centro. Vamos al corte y regresamos. Sí, claro. En un momento volvemos. Fuego Cruzado. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. En esta política central que en más de una ocasión sentimos adversa hacia el Estado, no sé si era una cuestión de envidia, si deseaban algunos apropiarse de gran parte de este territorio y no hallaban la manera de presionar. Pueden ser muchas los porqués, pero los que me constan de manera directa son, por ejemplo, las expresiones del señor Elizondo, por entonces titular de Turismo, cuando al festinar que el presidente se había comprometido a que para el inicio de las vacaciones de invierno Cancún estaría de pie, me dijo tan abruptamente: ni para diciembre, ni para marzo, ni para el siguiente verano. Posteriormente se sentía muy herido porque tú buscabas la forma de reactivar las líneas aéreas internacionales y él consideraba que esa era su tarea, que tú tenías que estar detrás de Josefina Vázquez Mota, pues pidiéndole que te diera una lanita ahí, por favor, para las láminas de cartón y reparar algunas casas. Y mientras tú te estabas moviendo con las aseguradoras para el pago también de todos los daños causados a los hoteles y la pronta reactivación. Toda este
sentimiento que finalmente, si hemos quedado en sus manos, pues hubiera estado así, ¿no? La recuperación de las playas también ya fue producto de una política interna con compromisos de los municipios, comprometiendo tus participaciones. ¿Qué te decía a ti de la Federación? El enojo era con Félix González, con las bellezas del Estado, con su progreso turístico, con los yucatecos, conmigo. ¿Con quién? No, bueno, primero había una circunstancia especial. Era un tiempo inédito, donde por primera vez teníamos un presidente de la República, de un partido, de Acción Nacional, y en los estados, la mayoría de los estados eran gobernados por... Pero tú siempre has sido una gente respetuosa y disciplinada, o sea, eso no te alejaba del priismo, tenías tu partido, pero tenías tu respeto hacia la Federación. Sí, claro, pero hay obviamente las diferencias ideológicas, lo que queda de las luchas políticas, de las elecciones, nunca se deja de hacer política, y al hacer política obviamente llevas tu partido aquí en el corazón, es una tarea permanente, y una emergencia como la que vivimos, que implicaba muchísimos recursos, que implicaba momentos buenos, políticamente hablando, donde recuperas, por ejemplo, una carretera rota, donde reconstruyes las escuelas. Entonces ahí es donde viene de repente el choque o la visión externa que no coincide con la local. Nosotros aquí en lo local estamos preocupados por normalizarnos, y de repente externamente los que vienen de la Federación traían otra idea, ¿no? De difundir lo que estaban haciendo ellos desde su ámbito, y obviamente esto generó unos choques que tuvieron un final feliz, porque con el paso del tiempo esa relación difícil, áspera, ríspida que tuvimos al principio con el secretario de Turismo, que fue el encargado del gobierno federal para venir a Quintana Roo, se volvió una muy buena relación. Bueno, él estaba interesado en sacar un nuevo Cancún. Así ¿verdad? es. Ahí en las tierras de Toledo Coro. Aprovechamos las fortalezas que teníamos. Sí, en un principio estamos descoordinados. Por ejemplo, en la mañana daba un informe el gobierno estatal y en la tarde daba un informe el gobierno federal. Fue parte de los temas que en su momento que chocaban. Chocamos y que ya nos pusimos de acuerdo. Eso no puede ser. Aquí tiene que haber una sola información de todo lo que se ha hecho para que los medios informativos puedan darle a conocer a la población lo que se está haciendo entre todos, Federación, Estado y municipio. ¿Llegaste a sentir que te ponían ahí marcaje personal a ver qué estabas haciendo? No precisamente, sino que se movían por su lado en un principio. Pero eso se subsanó, no solamente porque el secretario es un hombre inteligente, hay que decirlo como es, y eventualmente vio que no había ninguna mala intención de parte de los locales del PRI que estaban gobernando el Estado, que teníamos el mismo interés de recuperarnos rápidamente, y se volvió una sinergia. ¿A qué le llamamos sinergia? Pues obviamente había temas que solamente el presidente de la República podía resolver, y el secretario Elizondo tenía una comunicación muy directa con el presidente Fox, que era el entonces presidente de México. Y temas que de repente hubieran tardado meses, pues él le marcaba al presidente y le contestaba inmediatamente y resolvía. Un caso que puedo platicar aquí de las anécdotas positivas, ya las buenas, las que surgieron después de ese inicio ríspido. El muelle de cruceros de Cozumel. Cozumel tiene 3 muelles de cruceros, 2 estaban caídos y el único que estaba funcionando, el único que operaba, estaba clausurado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. Era totalmente ilógico, incongruente, que queríamos turismo, queríamos que regresara la gente y el único muelle disponible estaba cerrado. Bueno, ¿y por qué está cerrado el muelle de Cozumel? Resulta que la empresa que operaba el muelle de Cozumel tenía un asunto, un problema legal con la SCT en otro lugar de la República, creo que en Baja California Sur, por ahí. Y para presionar a la empresa para resolver el tema del norte, pues le cierran el muelle de Cozumel. Y obviamente lo platico con el secretario Elizondo, y ahí coincidimos. Pues es una tontería esto.
Y él le llama al presidente de la República. Y el presidente le da sus razones en ese SCT. Y el presidente pues, era un hombre muy pragmático, es un hombre muy pragmático. Y él inmediatamente dijo, me abren el muelle ya. Aquí estamos todos luchando para que el turismo regrese y una dependencia del propio gobierno nos pues, tiene está haciendo paralizando estas cosas. Entonces la comunicación debe de darse, la coordinación debe de darse. Esto es como una relación de un matrimonio, ¿no? Ay, si están no peleados creo. el esposo y la Aquí esposa. intervienen muchos. Pero como bien dice Lilia, la circunstancia de estar con un gobierno federal de otro partido, pues obviamente sí tiene sus bemoles, ¿no? Así es. No es lo mismo cuando vas como gobernador del PRI y le tocas la puerta a los funcionarios con los que has visto o has hecho carrera toda tu vida, resuelves muy rápido, a que cuando vas a ver a los del otro partido. Es más difícil, no es la misma, no hay la misma confianza, no hay la misma celeridad. Siempre hay, aunque se diga que no, la realidad, hoy lo podemos decir, pues siempre hay el saborcito de que si le doy mucho a este gobernador priista, pues ellos se van a lucir con dinero del gobierno federal, ¿no? Como si el dinero le perteneciera a su partido, cuando es el dinero de los mexicanos, finalmente, ¿no? Así es. Que tengan su administración no quiere decir que sea suyo. Así es. Ahora, ¿quién te dijo que ibas a ser gobernador? ¿Quién me lo dijo? Oh, bueno. Sí, un pajarito. De repente fueron realmente los del comité ejecutivo del PRI, antes te habló el presidente. ¿Quién te dijo, Félix, el candidato vas a ser tú? Hablando de las dificultades que uno va enfrentando en la vida y que no se dan o no se dieron en otro tiempo, a mí me toca una época, igual que al licenciado Joaquín Hendrix, donde las decisiones de las candidaturas no las tomaba un presidente de la República o el jefe político de la nación, sino que se iban definiendo por las internas. Es cuando el presidente Zedillo se corta el dedo. ¿Sí? ¿Recuerdas eso de que él marca una sana No, me distancia? acuerdo yo que se lo haya cortado. Y creo que el que se cortó lo guardó Arturo Núñez en su bolsa y ahí lo trae cargando. El caso es que se experimenta en el PRI de los años a partir del 98, los siguientes 5 o 6 años, puras internas, elecciones internas, son idénticas a las constitucionales, quizás menos casillas, pero los que votan con credencial de elector y se hace una campaña por un determinado tiempo, y las campañas entre los del mismo partido son más duras que entre las de afuera, claro. Las de afuera, claro. Tú estás acostumbrado a pelear políticamente contra los del PAN o PRD, pero no contra los que son tus compañeros de partido. Es más difícil, son más duros los cuchillazos. Sí, dicen que para que la no sé qué apriete tiene que ser del mismo palo, ¿no? Así es, son más duros los trancazos entre nosotros. Y a mí me toca una racha donde llego a ser candidato a presidente municipal en una interna del PRI, luego me toca ser diputado federal también, pasando primero por una elección interna, y posteriormente para la gobernatura vuelve a suceder lo mismo. Entonces vas construyendo pues un caminito donde realmente tienes un apoyo popular, donde sí conoces a toda la gente, o sea, haces campaña tantas veces, tanto tiempo, que tienes la fortuna y la oportunidad política de que te conoces por el primer nombre al líder del partido, líder comunitario del poblado más lejano sí, a la lideresa de la colonia. Y las cosas pues se van alineando, se van colocando en un buen sentido, favorablemente. A mí me toca un tiempo donde la posibilidad de que tuviéramos una contienda para la gobernatura fuera muy competida. Aquel chacho que fue alcalde de Cancún y que creció política electoralmente en el estado, logra posicionarse muy bien. El PRI va 20 puntos abajo en esa elección, así arrancamos y todos los días íbamos subiendo hasta que empatamos al grado que recuerdo que el PRD estaba celebrando a las 7 de la noche de aquel domingo de la elección,
porque no esperaban que los alcanzara, ¿no? Y que se diera el triunfo con el empujón final en los últimos días. Esa circunstancia donde te vuelves tú uno de los cuadros del partido que puede dar la batalla, que puede dar la pelea, a mí me significó, creo que un empujón fuerte en la política. Sin duda, el entonces gobernador Joaquín Hendricks me dio apoyo en mis espacios políticos, que eso obviamente me fortaleció como persona, como político. Yo pude hacer un buen papel como presidente municipal, porque siempre conté con el gobernador para cualquier proyecto que hacíamos en mi municipio. Siempre tuve esa respuesta inmediata, incondicional. ¿Y que la hiciste patente con agradecimientos el día de tus informes? Sí, siempre... reconociendo cuál había sido así es. La participación municipal y cuál la estatal. Si uno no hubiera hecho un papel razonable, positivo en los cargos que vas teniendo, pues obviamente no llegas a ningún lado, ¿no? Te quedas por ahí, te quedas atorado en la medianía. Y obviamente yo siempre he reconocido que a mí me ayuda mucho la confianza que en su momento me dio el gobernador Joaquín Hendricks de Quintana Roo. Entonces surges de este método de selección del partido, de una consulta abierta, que cada vez se estila menos, me imagino que también por el costo, ¿no? Fíjate que se dejó de hacer, y suena paradójico decirlo, pero viniendo yo de consultas internas, como jefe político, porque el gobernador es el jefe político del Estado, es el que sus opiniones son las que toma en cuenta el partido localmente para este tipo de decisiones. Y habiendo vivido lo duro que es una contienda, aún siendo el victorioso, el ganador de estas internas, los que pierden tienen un rato muy difícil, es un golpe muy duro para ellos. Nos costaba mucho trabajo sumar a los perdedores, perdíamos mucho tiempo como partido en esa cicatrización que tenía que darse después de, y yo cuando en su momento me toca dar mi opinión como jefe político, fue en el sentido de que ya no debían de hacerse como las que yo viví. Por todo ese desgaste, porque además ese desgaste provoca chantaje. ¿Cuántos de los que participan en una contienda interna saben que no tienen nada que hacer? Y lo saben, pero después resulta que en su pequeño recorrido por 10 poblados se gastaron 20 millones de pesos que pretenden que se los repongan, ¿verdad? Pero ¿y quién los empujó? No, y como todo, uno va aprendiendo hasta lo malo. ¿Y qué es lo que eventualmente se fue dando en muchos estados de la República? Que aquellos candidatos que conseguían más recursos, pues obviamente podían operar mejor. Entonces aquí empezó a haber una inequidad generada por la disponibilidad o posibilidad de recursos, como sucede en Estados Unidos, que muchos de los que son senadores, diputados federales, o sea, los representantes, gobernadores, los propios... Ya llevan una marca registrada incluso. Tienen muchos recursos, son de familias poderosas, y los que no tienen esas posibilidades difícilmente logran ganar o participar en una elección. Entonces, las internas, con el paso del tiempo, fueron siendo caldo de cultivo para los recursos. Quien tuviera los recursos tenía cierta ventaja. Entonces, por eso también se fueron eliminando poco a poco. ¿Por qué no, regresando del corte, me dices cuál fue el mejor momento de esos 6 años y cuál fue el más difícil para ti? ¿Te parece? Sí, claro. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. $365 días multiplicados por 6 años, sí son muchos días. Uno tuvo que haber sido muy amargo. ¿Cuál?
Yo creo que el día que nos impacta el huracán Vilma, el día después, cuando sales a ver la destrucción, fue muy difícil. Yo recuerdo haber lagrimado. Obviamente no lo puedes mostrar en ese momento. La gente tiene que ver a su gobernador tranquilo, sereno, con las decisiones correctas, tomándose. Pero no puedes evitar cuando ves la destrucción, cuando se te acerca la gente. Ahí es a donde dicen que aprenden a morderse uno. ¿Sí? Una escena que la repito en mi mente cuando alguien me pregunta el huracán. Ese primer día que llegamos a Cancún, después de... Estamos parados, distintos funcionarios y un servidor, en una avenida céntrica, y llega un señor bien vestido, y me abraza y empieza a llorar, y me dice, yo soy director de esta empresa. O sea, una gente que le iba bien hasta ese momento. Y me decía, no tengo para llevarle su leche a mis hijos, señor gobernador. Entonces así estaban todos. Entonces esa impotencia de poder en ese momento resolverle su problemática, sus cosas básicas al ciudadano, pues sí te pega, sí te impacta. Sí te sobre todo la parte humana, que la gente ve su proyecto de vida de repente destruido, ve su centro de trabajo caído, ya no hay turismo, el aeropuerto destrozado, te vienen muchas cosas en la cabeza, ¿qué vamos a hacer? Y todo lo que estaba dándose, ¿dónde quedó? Eso sí te pega. Y hoy en la distancia, pues bueno... Lo sigues sintiendo. ¿Y nunca en esa distancia te has visto en una circunstancia muchísimo peor, en medio de las condolencias a 40 viudas o a 50, o esperando los que se perdieron en el mar y no regresaron? Sí, claro. O frente a una mesa con funcionarios que te digan, pues es que es domingo y me tocaba descansar. Sí, aquella vez... No, podría haber escenarios muchísimo claro. peores, ¿no? En la parte final de mi gobierno se da un accidente en un hotel de la Riviera Maya. Recordarás que unos gases se acumulan en la parte baja, en una bóveda debajo del lobby de un hotel, y explotan y fallecen varias personas, principalmente turistas y trabajadores del hotel. Y era un grupo que venía a una boda. Y yo voy al aeropuerto cuando se van, pues como gobernador, a dar las condolencias, a decir algo que puedas decir. O sea, ¿qué puedes decirle a esa gente que perdió a su esposo, que perdió a su hijo? No es mucho lo que puedes decir. Ese momento fue muy difícil para mí. Recuerdo que iba yo pasando donde estaban sentados los turistas, eran canadienses, y me veían con dolor, me veían feo. Responsabilizan al gobernador, al de aquí. El haber venido aquí les pasó eso y se llevan ese dolor de nosotros. La mayoría no respondió a mi saludo. La mayoría se quedó sentado, bajaban la cara. Algunos sí, pero pues entiendes el dolor. Ese fue un día muy difícil. Ya lo creo. Para mí. Al hacer la referencia anterior, me remonté a Los Cabos, a Baja California Sur, a Suracán, a un paso no tan dramático como el de Vilma, a Los Muertos, a Guerrero, a Los Muertos por el paso de este tipo de fenómenos. Y a mi pregunta, que creo que en alguna ocasión te la hice, no recuerdo cuándo, y si fue en corto o públicamente, ¿por qué no se ha creado una auténtica dirección de protección civil que pueda marcarle a los gobernadores de las costas que fueron educados en el centro, que tal vez no les tocó jamás vivir un fenómeno de esta naturaleza? ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los elementos, las virtudes que deben tener aquellos a los que ellos seleccionen para este tipo de responsabilidades? Porque lo vemos, les pasa a todos. Digo, a veces, y en esta pregunta decía, ¿por qué no vas y les das unas clases, caray? No se vale que te quedes con todo eso y estemos viendo cómo en otros lugares se les mueren. No siguen, no sé si le temen a esto que ustedes hacen de manera tan natural. Es salir, informar, aparecer cada momento, tranquilizar a la gente, decirle qué es lo que puede hacer, lo que no debe hacer,
y hacerlo de manera directa, confiados y dando confianza, enseñándole a la gente cómo sobrevivir. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, hay manuales, hay reglamentos que se aplican. Creo que México es de los más avanzados en el mundo en estos protocolos que deben de seguirse cuando hay alguna emergencia. Pero sí hay cosas que tienen que decidirse, sí hay cosas que tienen que improvisarse, porque ninguna emergencia es igual. Cada una tiene su propia dificultad, su propia complejidad. Y volviendo a la isla, yo hice gran parte de mi carrera como funcionario público en una isla, en Cozumel, que es la más impactada por huracanes. Si tú ves un planito de las rutas de los huracanes de los últimos 50 años, el punto que tiene más veces donde pasa cerca o encima es Cozumel. Y yo fui tesorero municipal de Cozumel, fui secretario del ayuntamiento de Cozumel y luego presidente municipal. Estás hablando de casi 9 años donde estás en un gobierno local y donde mi tarea cada año en la época de huracanes era participar en algún área de la preparación de la emergencia. No siempre llegaba el huracán, pero sí tiene que hacerse todo el ejercicio para estar preparados. Y Cozumel tiene gente, personajes, que tú conoces muchos de ellos, que a lo largo de los años se han vuelto expertos en el tema. Y uno de esos es nuestro amigo Luis Pavía, que lo conoces muy bien. Él es el dueño de la radio local. Estéreo Sol, sí. Y una de las escenas que yo me acuerdo, no siendo presidente municipal, siendo secretario del ayuntamiento en Cozumel, es que él llega, porque estaba la amenaza de huracán, y le dice al presidente municipal: voy a montar la radiodifusora aquí en la oficina del presidente, porque la gente cuando escucha a su presidente hablar se va a sentir tranquila. Dijo una gran verdad. Hay confusión, hay rumores, hay espantos, porque empieza gente a decir, no, la isla está en una cosa muy delgadita y es un cucurucho, un viento muy fuerte la va a hundir. Empieza a haber todo tipo de especulaciones, la noche, el viento. Y bueno, esa escena de cuando monta don Luis Pavía la radio ahí en la oficina del presidente municipal de manera desinteresada, más adelante, ya siendo gobernador, yo la repito. La diferencia es que no era la radio llegando a un solo lugar, era todo el sistema de información de Quintana Roo y del país, porque se enlazan los medios nacionales, en el despacho del gobernador. Lo que hicimos en la isla en chiquito, en su momento lo repetimos a nivel grande. Y fue impactante el resultado de que la gente, tanto los que no tenían el huracán como los que sí lo estaban viviendo, porque en el caso de los 3 huracanes que nos toca vivir, el DIN impacta solo el sur, el Emily solo el centro, por Tulum, esa zona, y el Vilma pues fue todo el norte del estado, que es el área más poblada, con más infraestructura, y los destrozos fueron tremendos. Entonces esa escena, pero en grande, repetida, es a la que yo le atribuyo que se hayan salvado muchas vidas. La gente estuvo informada siempre. Que se hayan salvado todas las vidas, porque no hubo ninguna desgracia de esa naturaleza. Gobernador personalmente ir informando minuto a minuto, hora tras hora. Cuando ya no había nada que informar, repetíamos la información, lo volvíamos a decir. Y la gente prendía su radio, cualquier y siempre radio, estaba informada. prendía la tele, el canal 10, cualquier medio informativo de Quintana Roo, ahí estaba enlazado con nosotros. La gente sabía qué estaba pasando. Y esa parte fue básica, fue sin duda la base que nos permitió en su momento reportar pues, que no hubo ningún muerto. Los 3 huracanes que tuvimos, no tuvimos muertos en el momento del huracán. Hubo accidentes posteriores, en Playa del Carmen, por ejemplo, después de... Sí, ya choques, cosas, un choque, uno se un derrumbe, alguna cosa. Explotó su tanque de gas, pero nada atribuible al momento del huracán. Ahora, el 2015 es un año al que se le han hecho pronósticos de toda naturaleza. Obviamente la mayoría, incluyéndome,
Pues no son los más agradables. No esperamos un año de una gran fluidez económica, de la resolución de muchos de los problemas que existen actualmente. Se teme que sigamos perdiendo generaciones de estudiantes. ¿Qué podemos esperar, señor senador, para el 2015? Yo creo que el 2015 va a ser un año donde las decisiones que se han tomado en estos 2 años del inicio del gobierno del presidente Peña Nieto empiecen a dar los frutos y los resultados en las diferentes áreas donde se han hecho reformas constitucionales, reformas que durante décadas no se habían hecho en el país por circunstancias las que tú quieras. Y debemos de empezar a ver un despegue. Obviamente hay cuestiones externas que nos pueden afectar. Por ejemplo, hace 2 meses ni por aquí se nos pasaba a los mexicanos o al mundo que el precio del petróleo iba a bajar. Y hoy andamos, creo que en los 60s, cuando estábamos en los 90s, $90 el barril. Y eso a los países petroleros como México, pues sí nos impacta en la economía, en los planes de inversión. Bueno, yo no creo que no se contemplaran. Creo que no les gustaba escuchar las voces de alerta, porque uno de los periodistas que lo hizo con mayor frecuencia, y que tú conoces bien, Alfredo Jalife, por ejemplo, experto en geopolítica, etcétera, y en toda esta cuestión petrolera, pues desde que se inició la explotación del gas shale, desde que Estados Unidos dejó de importar los barriles que bueno, pues que llevaba a su mercado de manera natural, tenía previsto que esto tendría que bajar. Así y es. que México se vería fuertemente impactado. Otros economistas de orden internacional que también tienen cierto prestigio, digo yo tienen cierto prestigio porque como no domino el inglés como tú, entonces en muchas ocasiones pues tengo que recurrir a las traducciones, pero alertaban que esto iba a suceder. Por eso también son las críticas de basar los presupuestos en ingresos imaginarios, en captaciones tributarias que ya no son posibles de lograr. ¿Y entonces qué vamos a hacer? No depender del petróleo. Bueno, fue una de las cuestiones que la reforma energética trae, que no fue solo una propuesta del PRI, también de los otros partidos políticos. Coincidimos los partidos políticos de México en que ya no podemos seguir dependiendo todos los años de los ingresos petroleros, porque hoy día el presupuesto federal se compone principalmente del dinero que agarramos de Pemex. Con la nueva reforma... Bueno, y si ya no lo tenemos, ¿de dónde lo van a sacar? Al permitirse la inversión de otras empresas en México, se generan impuestos, como cualquier empresa, que le va a pagar a la nación. Y Pemex pasa de ser una empresa totalmente monopólica, donde no reinvertía en sus propias instalaciones, porque todo el dinero se iba a los gastos de gobierno, hace una empresa más eficiente, que va a pagar sus impuestos como las demás empresas petroleras que estén trabajando en México, y obviamente fortaleciendo no solo a nuestra principal industria energética generadora de empleos, sino fortaleciendo las finanzas públicas de una manera diferente, ya no tan dependiente de esos ingresos directos del petróleo. ¿Y la reactivación del mercado interno cómo? Dependemos, aunque suene incongruente, seguimos siendo muy dependientes de Estados Unidos. La mayor parte de nuestras exportaciones son con el país más grande del mundo en términos de economía. La economía norteamericana sigue siendo la número 1, aún con el crecimiento de China, aún con la fortaleza de muchos años de Japón y de esos países que tienen una economía muy sólida y muy impresionante en su crecimiento. Estados Unidos sigue siendo el número 1. Entonces, cuando Estados Unidos cuando estornuda, pues nos da gripa a los mexicanos. Nos sigue dando gripa, ¿no? Nos sigue dando catarro. Y a mí lo que me sigue dando es mucho gusto recordarte que eres economista, ¿eh? Gracias. ¿Verdad? Bueno. Y que yo creo que tendrías que entrarle más de lleno a estas cuestiones. Tema que además me gusta, ¿no? Me gusta mucho el análisis. Fuera de mi tarea como senador o como gobernador, pues siempre me ha gustado este En tu análisis. tiempo solamente había 2 economistas en los gobiernos de los estados.
Y de ellos, pues el que estaba más chavo y más avanzadón eras tú. Así es. ¿Lo recuerdas? ¿Quién es el otro? El de Baja California, Ah, sí, claro. también. Los dos extremos. Pero creo que las cosas, volviendo a tu pregunta, van a mejorar. O sea, tiene que surtir efecto todo esto que hemos hecho, todos los mexicanos, porque no ha sido cosa de un partido o de una corriente política. El gran éxito del presidente Enrique Peña Nieto en estas reformas es que supo sumar a todos. Hay reformas donde el mayor contenido viene, por ejemplo, del PAN, algunas otras del PRD. Las reformas políticas, por ejemplo, el PRD es quien más aportó sus temas principales, electorales, de derechos humanos, son asuntos donde el PRD está muy fuerte o donde se ha especializado más. La reforma educativa fue el PAN quien más aportó. La reforma energética, ahí estuvo PAN y PRI, entre los dos fueron construyendo lo que finalmente se aprobó como los cambios a las leyes energéticas del país, que esto pues no se daba antes. Bueno, los demás países del mundo difícilmente se suman la izquierda con la derecha, siempre es una tiene que aplastar a la otra, y que el presidente sumó a todos. Inclusive nos tardamos un poco más. Sí, hombre, a ver si no viene Obama y les pide la receta, ¿eh? Pero sí nos tardamos. Y les dice que a ver si siguen haciendo el trabajo que los negros no pudimos hacer. Fíjate, algunas reformas, me toca ser uno de los senadores que participa junto con los demás compañeros. Pudimos haber, con la suma PAN-PRI, por ejemplo, pudimos haber aprobado una o dos o tres de las reformas que se hicieron. Sin embargo, nos tomamos el tiempo para escuchar las posiciones y las posturas de la izquierda. Aunque al final, por ejemplo, la energética no votaron, pero les dimos todo el espacio para que dijeran lo que tenían que decir, para que propusieran lo que tenían que proponer. No se logró convencerlos en ese tema específico, pero sí en los demás. La reforma fiscal, por ejemplo, PRD participó y apoyó la propuesta del PRI. El PAN no nos apoyó, pero con mucha inteligencia política, pues en la mañana éramos PAN-PRI y en la tarde éramos PRD-PRI, y al final del día se iban sacando las reformas, o sea, se iba sumando. Y eso sin duda es una muestra de esa capacidad política que tiene nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Nos tenemos que ir. Ya sabes que el tiempo se pasa sabroso platicando. Me preguntaste cuál fue mi mejor día. Ah, me falta tu mejor día. El primer día es muy bonito. El primer día como gobernador es muy bonito, cambia el mundo. ¿Sí? Ah, ¿es el amor diferente el gobernador de Félix González? Llegas cansado. ¿De plano? Porque sí. Todo el mundo quiere hablar contigo y bueno, ese primer día hablas con todo el mundo, quieres escuchar a todos. Y entonces Polly no extrañó a Félix. No me extrañó. Y el otro día muy bonito que tuve después de gobernador es cuando gano mi elección de senador. Cualquier gobernante, alcalde, presidente de un municipio, gobernador de un estado, va sufriendo un desgaste, porque no puede satisfacer a todos. Tus decisiones afectan a unos y benefician a otros. Siempre vas dejando cositas ahí. Huellas que consideran negativas. Huellas que son negativas. Y por eso es muy difícil para un gobernador volver a ser candidato en otra elección. Te reclaman, te dicen, oye, aquí dijiste que iba a ser una calle, nunca aquí sigue esto, sin calle, ¿no? Y año y meses después de ser gobernador, el partido me da la oportunidad de ser candidato al Senado. Yo salía muy bien. Y eso ya ves que traías yeso en los pies. Quienes deciden estas cuestiones me dicen, tú estás muy bien en las encuestas, queremos que seas el candidato en Quintana Roo, en tu estado. Y obviamente hay que decirlo, el jefe político es el gobernador Borge y le pides permiso. Y el gobernador Borge, por supuesto que me apoya, sí, por favor, Félix, adelante. Si te estás apareciendo bien en los sondeos, pues métele. Ya con el permiso del jefe político del estado, pues yo soy candidato. Yo tuve 140,000 votos cuando fui electo gobernador del estado. Y cuando gano la elección de senador,
tuve 240,000 votos. Entonces se cuenta que repetí los sí. 140 y tuve 100,000 más. Y no me digas que esa noche también llegaste cansado. No, pero pues sí te da un gusto. Claro, muy una bonito gran satisfacción. el que la gente diga, pues sí. No sí la solamente hizo. te refrendo el voto, sino que Te sumaste doy más. más, así es. Ese fue un día muy bonito para mí. El mensaje de principio de año para los peninsulares, para nuestros paisanos en Yucatán, en Campeche, aquí para quintanarroenses. Pues desearle a mis paisanos, a mis amigos de toda la península, porque Canal 10 se ve y se escucha no solo en la península, llega a Centroamérica, llega a muchos lugares, gracias a la magia de Internet. A mí me da mucho gusto que cuando de repente viajo a Mérida, es como que yo bajara a Chetumal, o a Cozumel, o a Cancún, todo el avión me conoce. Entonces, me paso saludando a mis amigos yucatecos que están muy conectados a Quintana Roo. Claro. La gente de Yucatán está muy vinculada a Quintana Roo y es muy, muy bonito, muy padre subirte al avión en esos vuelos México-Mérida o alguna otra ruta y los amigos de Yucatán te reconocen y te saludan, te piden la foto y eso. ¿Qué les Gracias deseas para este a año? mis amigos de Mérida, mis amigos de Campeche, por supuesto los paisanos de Quintana Roo, pues una Navidad muy bonita, con la familia, con los amigos, con los seres queridos, que hagan a un lado su agenda de trabajo, aunque en Quintana Roo la gente que se dedica al turismo, que somos la mayoría, es cuando Pues son más, los días es cuando a más disfrutar venden, entonces no hacen a un lado su de las agenda. ventas. Pero sí, el mero 24 creo que hay que dedicárselo a la familia. El año nuevo, véanlo con optimismo, nos va a ir bien a los mexicanos. Sí hay problemas en este momento, pero pues son problemas propios de circunstancias que nos toca vivir y que nos ha tocado vivir en muchas ocasiones. Tenemos un gran presidente que nos va a sacar adelante y tendremos un gran 2015. Felicidades a todos. Félix, muchísimas gracias Gracias, Lidia. por estar aquí. Y un agradecimiento al ingeniero Eduardo Toledo. Claro que sí, En esa esta es tu casa. historia, les robo un minuto más, porque además hablo del dueño del Canal 10. Así es, ese iba a salir, ¿eh? Cuando era secretario de Ayuntamiento, me dice mi presidente municipal, Víctor Vivas, lo conoces. Claro, también, claro, cómo no. al organizar precisamente que los medios estén informando del tema de los huracanes, me dice, llámale al ingeniero Toledo, el del Canal 10. Y a mí me dio hasta un poco de pena, pues porque era el dueño del canal. Y, híjole, a ver si me toma la llamada. Yo era un muchachito de 26 años y le marco al ingeniero Toledo, tenía su número y me contesta inmediatamente. Y ya le digo, oiga ingeniero, fíjese que tenemos la posibilidad de que un huracán nos impacte en Cozumel y estamos pidiendo el apoyo de los medios. Y el ingeniero Toledo inmediatamente abrió los sistemas de cable que estaban bajo su supervisión, bajo su control, y enlaza a la radio con la televisión. Y pudimos hacer en ese entonces pues una información que hoy se ve muy común. Hoy prendes la tele y ves radio y televisión. Sí, pero el Canal 10 sigue llevando mano, En ¿eh? esa época no había. Y se dio esa sinergia, radio-televisión, muy, muy padre. La visión del ingeniero Toledo, que todo resolvía y lo sigue haciendo. Y lo Gracias sigue al haciendo. ingeniero Toledo y un saludo desde aquí. Pues muy feliz Navidad también para ti, muy feliz año, muy felices Reyes, Gracias. etcétera. Tu cumpleaños queda después, pero bueno, nos vamos hasta el Día del Padre porque después ya Que serán nos aliviemos. Una procesos confesión. electorales. Estamos enfermos los dos. Lidia tiene neumonía y yo también estoy empezando. Teníamos calenturas en un par de horas, pero ya Bueno. se olvidó. Para mí la calentura sigue, no sé si para ti, pero Puta sabrosa la charla que se nos olvidó. Gracias, Lidia. Félix. Quiero mucho. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.